Hola, bienvenidos a la semana 5 del curso de nivelación de matemáticas. Vamos a darle enfoque a lo que es geometría. Aquí les tengo de qué es la geometría o qué estudia. Y dice que es la parte de las matemáticas que estudia las idealizaciones del espacio en términos de propiedades y medidas de las figuras geométricas. Para el uso de la geometría hay que aprenderse el alfabeto griego o saber identificar cuál es cuál letra. En el alfabeto griego se usa más que todo en geometría para identificar puntos, rectas, ángulos, planos y demás en geometría. Acá les puse el alfabeto griego. Tenemos cómo se expresa en mayúscula, cómo se expresa en minúscula y cómo se llama. Normalmente las palabras o las letras que más se usan del alfabeto griego son alfa, beta, gamma, delta y omega. Rara vez se usa lambda, pero es necesario conocer todos. Tenemos como conceptos básicos, bueno, en geometría se encuentran rectas, segmentos, rayos, semirrecta, puntos, planos y ángulos. Acá les puse unos ejemplos. Tenemos una semirrecta, un ángulo, un segmento, una recta, un ángulo, otro ángulo, un plano, un punto, otro plano, un rayo, un segmento, otra semirrecta. ¿Cómo se identifican? Bueno, el ángulo tiene que estar este simbolito y el ángulo es la unión de dos rayos. Más adelante lo vamos a ver y vemos que es el ángulo beta. Aquí hay que tener cuidado con la semirrecta y el rayo, porque tienden a parecerse, pero tienen una diferencia, que acá se las muestro. La semirrecta siempre va a tener el circulito sin rellenar. Ven acá. En cambio, el rayo lo va a tener relleno. Esa es la diferencia entre una semirrecta y un rayo. Y una recta se expresa de esta manera. Tenemos el simbolito de una flecha en ambos lados de la línea. Así es como se expresa la recta. El segmento. Ok, el segmento de esta recta sería 0 y X. El segmento está o se identifica por tener dos punticos rellenos. Tienen que estar así, rellenos, ¿verdad? Después tenemos el plano. Aquí lo que se llama es el plano sigma, el plano alfa. Y así es como se identifican en la vida real. Comparación entre rectas. Bueno, tenemos tres que son las paralelas. Dice su signo para identificarlo. Es el siguiente y son dos rayitas. Y dice que las rectas paralelas son aquellas que nunca se intersecan. ¿Qué quiere decir intersecan? Que no chocan. No, nunca chocan las paralelas. Perpendiculares. Bueno, dice que su signo para identificarlo es el siguiente. Aquí lo tenemos. Este es el signo para identificar una intersección con rectas y que sean perpendiculares. Dice que las rectas perpendiculares son aquellas que cruzan y forman ángulos de 90. ¿Qué quiere decir? Donde se intersecan es como una cruz. Queda un ángulo de 90. Perfecto, ese ángulo. Después tenemos oblicuas. Su signo para identificarlo es como una U al revés. Y dice que este tipo de rectas son aquellas que se cruzan en algún punto y se forman ángulos que no son de 90 grados. Asimismo, estas rectas no son tampoco perpendiculares. Hay que tener muy claro esto. Donde intersecan, nunca se forma un ángulo de 90. Son ángulos menores o mayores a 90. Pero si se intersecan y son de 90, ahí estamos diciendo una recta perpendicular.
pero para que sea oblicua, nunca se forma un ángulo de 90. Aquí tenemos los ejemplos. Tenemos dos rectas paralelas, las oblicuas y la perpendicular. Si ven aquí en la perpendicular está perfecta y aquí forma un ángulo de 90. Acá la oblicua, un ángulo más grande, otro más chico, de 90 grados. Y acá tenemos las rectas paralelas que nunca se intersecan. Ángulos. Bueno, el símbolo para identificar un ángulo es este de acá. Es como un triángulo al revés con una línea en el centro. Hay tres tipos de ángulos. Está el agudo, que mide menos de 90 grados. El recto, su ángulo es de 90. Y el obtuso mide más de 90 grados. Acá tenemos los ejemplos. Vemos que está más cerrado. Entonces al estar más cerrado es agudo. Acá no podemos ver. Tenemos el ángulo recto. Igual, aquí es de 90. Un ángulo recto siempre es perpendicular. Y aquí tenemos un obtuso. Como podemos ver, están más abiertas los rayos. Dice que cada intersección de rectas se produce ángulos. Siempre que se intersecan dos rectas, siempre va a haber ángulos en esas intersecciones. Dice denotación de formas distintas de mencionar un ángulo. Cuando denotamos un ángulo por medio de letras, la letra que está en el medio es la que indica que ahí está el valor del ángulo. Vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos ejemplo 1. Podemos ver que está el ángulo, ¿verdad? La forma representativa, y podemos decir es el ángulo alfa, este valor de acá, el ángulo ABC, que es el de acá, y el ángulo B, que es solo este, donde se ubica el ángulo alfa. Tenemos otra forma. En el ejemplo 2 vemos que está igual la forma gráfica de un ángulo y podemos decir que puede ser el ángulo Q, que es solo este, o el ángulo PQR, o al revés, el ángulo RQP. Esas son las formas más usuales de denotar un ángulo. Ahora tenemos ángulos entre rectas. Como ya les mencioné, siempre que hay intersección de rectas, siempre van a haber ángulos. Dice, el cálculo de ángulos se puede lograr por medio de intersecciones de rectas o bien por figuras geométricas como triángulos. Acá siempre que vean este símbolo, este de acá, y vean este cuadrito, esto siempre significa que es un ángulo de 90 grados. Ahora tenemos otro ejemplo que es con intersecciones de rectas. Si podemos ver, identificamos que estas son rectas oblicuas. Ningún ángulo es 90, todos son menores o mayores. ¿Cómo se determina ángulos cuando hay estas intersecciones? Siempre sus opuestos son iguales. Como podemos ver, acá está la línea amarilla y dice que aquí hay 64 grados. El opuesto del ángulo D es el B y mide exactamente lo mismo. ¿Cuál es el opuesto de B? D otra vez, D' se lee. ¿Cuál es el opuesto de D'? B'. Entonces, como podemos ver, el D, el B, el D' y el B' son iguales. Lo mismo pasa con A y C. Son opuestos y son iguales. Esto sería la parte introductoria a geometría. Espero que sea de su ayuda. Y muchas gracias a todos.